El 1 de agosto, Beresford abandonó Buenos Aires con 500 soldados del 71º, 50 del regimiento de Santa Elena, 6 cañones y 6 obuses en dirección a Pedriel. Aunque el avance se retrasó por los errores del guía, la tropa recorrió 20 kilómetros en 6 horas y media. La columna se detuvo a la altura del actual Liceo Militar General San Martín y desde allí se preparó para el ataque. El momento no podría haber sido peor para los conjurados. Gran parte de los milicianos habían regresado a la ciudad a pasar la noche con sus familias y los que quedaron estaban mal armados y poco preparados para un ataque. Solo 100 hombres estaban en condiciones de enfrentar a los británicos. Los defensores montaron una línea tras un parapeto en los límites de la chacra, donde colocaron algunos cañones. Tras ellos se encontraban los jinetes de Pueyrredón y en reserva estaban los blandengues de Antonio de Olavarría. Beresford ordenó el avance del 71º en 2 columnas, con la artillería al centro. Los cañones británicos abrieron fuego primero y aunque los españoles respondieron, pronto quedaron abrumados por las descargas de la infantería. Olavarría abandonó la zona sin presentar batalla. Argumentó que sus órdenes no eran las de enfrentar a los británicos, sino de reunirse con las fuerzas de Liniers, prontas a desembarcar. Los defensores del parapeto no tardaron en imitar a la caballería. Pueyrredón aprovechó la oportunidad para atacar por el flanco a la artillería británica. La sorpresa fue total. Los atacantes lograron robar un carro de suministros y 2 de los jinetes se lanzaron contra Beresford y sus acompañantes, que se encontraban en las inmediaciones del área atacada. El general británico no logró desenvainar su sable por estar oxidado y solo la intervención del coronel Pack y el capitán Arbuthnot logró mantener a los jinetes a raya. Inmediatamente el teniente Michael envió a un grupo de infantes a repeler a los atacantes. Durante la carga, el caballo de Pueyrredón cayó abatido por una bala de cañón y este estuvo a punto de caer prisionero. Solo la intervención de Lorenzo López, el alcalde de Pilar, logró salvarlo cuando lo arrancó del campo de batalla en su caballo y lo llevó a un lugar seguro. El combate dejó pocos muertos en ambos bandos y algunos prisioneros. Entre ellos se encontraba Jacob Eckart, un desertor del 71º que estuvo a punto de ser linchado por los soldados británicos. Solo la intervención de los oficiales logró salvarlo, pero no le esperaba un destino mejor en Buenos Aires. La pena por la deserción era la muerte. La victoria no tuvo el alcance que Beresford hubiera deseado. Solo se logró dispersar a la caballería y capturar algunos cañones. Nada de eso le daba mayor seguridad a la posición de los británicos. Como mucho, se había logrado retrasar el inevitable ataque. En Buenos Aires, la resistencia decidió seguir adelante con sus planes, aun cuando se temía que la captura de Pedriel les hubiera facilitado a los británicos información sobre el complot. Era demasiado tarde para detenerse y juraron no rendirse y continuar adelante hasta el final. Popham, enterado del combate del HMS Encounter con la flota de la Concha el día anterior, comenzó los preparativos para adaptar los transportes Tritón y Walker para atacar Colonia. A las 16:30, el Walker llegó a Colonia y realizó un intercambio de fuego con la batería que se encontraba en la ciudad. El daño fue mínimo y los primeros vientos de un huracán que se aproximaba obligaron al buque británico a abandonar el combate. Mientras que los barcos de popa no pudieron salir por la tormenta, las fuerzas de Liniers abordaron los barcos desde la Concha y se lanzaron a cruzar el río. El trayecto fue caótico. Entre la lluvia y los fuertes vientos, los buques perdieron contacto entre ellos y toda noción de su propia ubicación. Al amanecer, la flota llegó a las Conchas y el desembarco se completó en 2 horas. Una vez concluido, las fuerzas de Liniers pasaron la noche bajo la lluvia, sin provisiones ni tiendas, esperando en cualquier momento un contraataque británico. Para el 5 de agosto, Liniers marchó a San Isidro. Entre voluntarios y marineros, sus fuerzas llegaban a los 2000 hombres. Al día siguiente, Liniers recibió comunicaciones de los conjurados de Buenos Aires, pidiendo más tiempo para completar la mina del fuerte. También el virrey Sobremonte quería que se retrasara el ataque para poder llegar con las tropas que había traído de Córdoba. Liniers ignoró ambos pedidos. Bajo en suministros, se encontraba deseoso de atacar cuanto antes. Mientras tanto en Buenos Aires, la tormenta causó destrozos en la flota de Popham, hundiéndose varias embarcaciones. Además,
La noticia del desembarco de Liniers animó a la población a asumir una actitud desafiante contra el invasor. Para el 8 de agosto, la lluvia cesó y Beresford salió con el coronel Pack a reconocer los caminos. Esperaba poder enfrentar a Liniers en campo abierto, donde los británicos tendrían la superioridad, pero descubrieron que era imposible desplazarse hasta las Conchas. Beresford comenzó a pensar en la posibilidad de la derrota y la necesidad de abandonar Buenos Aires. El día 9, con la tensión en aumento, Jacob Eckert, el desertor capturado en Pedriel, fue llevado a la Plaza Mayor, donde fue fusilado. Beresford tuvo que ignorar los pedidos de clemencia. Sabía que su ejecución haría que los desertores pelearan hasta el final, pero no ejecutarlo generaría resentimientos con su tropa y no podía correr ese riesgo. En el río, los oficiales de la Royal Navy hacían todo lo posible para auxiliar a las tropas, pero en tierra existía la sensación que el comodoro Popham, seguro a bordo del HMS Leda, tenía poco interés en el futuro de Beresford, habiendo ya cobrado su premio en metálico. La tensa relación entre ellos no hizo más que empeorar. Se puede decir en defensa de Popham que disponía de muy pocos buques de bajo calado y que a pesar de contar con muy pocos marineros, había cedido 300 a Beresford para la defensa del fuerte. Mientras tanto ese día, Liniers llegaba a la Chacarita y al día siguiente continuó su avance hasta llegar a los corrales de Miserere, donde se sumaron más refuerzos. Desde allí partió su edecán, Hilarión de la Quintana, hijo de quien rindiera Buenos Aires a Beresford, con la irónica tarea de intimar al general británico a rendirse. Beresford respondió que defendería su posición tanto como lo dictara la prudencia. Todo estaba listo para que comenzara la batalla. Esa misma noche, Liniers comenzó su avance hacia el retiro, a través de caminos empantanados y en pésimo estado. Solo la ayuda de los niños y los civiles de la zona permitió a los reconquistadores arrastrar los cañones por las calles anegadas. El 11 de agosto, la vanguardia de la milicia de Miñones, junto con un destacamento del Fijo de Buenos Aires, atacó la posición británica que allí se encontraba. El sargento Kennedy fue fatalmente herido y apenas logró escapar del ataque con un puñado de hombres. Liniers montó su campamento en el retiro mientras que la caballería cortó los medios de comunicación de los británicos con el interior. Con el pésimo estado en el que estaban los caminos, las posibilidades de que Beresford pudiera retirarse en Ensenada disminuían con el correr de las horas.